que nos toca, hablar es de que dice la Biblia sobre la disciplina de los hijos. Y yo creo que aquí todos tenemos algo que aportar a esta discusión, ¿verdad? Yo lo hice, traté de hacerlo como una secuencia que hiciera sentido, que la palabra de Dios nos hable sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque es lo que dice la Biblia. Queremos aprender, ¿verdad?, las maneras en que Dios trata con nosotros. De manera que, si esto camina, dice, ¿cree usted? Vamos a comenzar con una pregunta para, ¿verdad?, recibir la opinión suya y ver qué opinión usted tiene sobre todas estas cosas. ¿Qué usted cree usted que el aumento en la conducta agresiva que tienen los jóvenes en nuestros tiempos tiene sus raíces en la carencia de disciplina o en los métodos de disciplina que usa nuestra sociedad en la actualidad? No, la pregunta es, ¿cree usted? Y vamos a discutirla, ¿verdad? Vamos a discutirla. ¿Cuáles son las raíces? ¿Hay carencia de disciplina o hay métodos que son incorrectos? Y yo quiero que hablemos de eso. Lo próximo es ¿qué observamos? ¿Qué observamos? Así es que está abierto a lo que ustedes quieran decir. Ahora dice nada. No hablan todo. No hablen todo. Hay gente aquí que puede. Yo escucho decir a mucha gente, en mi tiempo, con una mirada nada más, nosotros quedamos como una varilla, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi papá era bien estricto. Y una vez yo tiré una bolita de pan. Estábamos en la mesa y había visita. Y yo estoy en la esquina de acá y él está en la esquina de allá. Yo hice un bollito de pan con pan criollo. Estaba jugando con la tripita y la tiré por la mesa. Y mi papá me miró con rayos X y yo hice. Se acabó la bolita. No me atreví a hacer nada más. No me atrevía ni pararme de aquella mesa, ni pararme. ¿Qué ustedes tienen que decir de sus crianzas? A mí, hubo una vez, yo estaba en séptimo grado. Bueno, esa es de mucha porque... ¿Se acuerda? Eso fue los otros días, Pues estaba... Voy a contar la de mi tía. La de mi tía es más interesante. Mi tía, en paz descanse, ella era no vidente. Y yo tenía alrededor de como 13 años, por ahí más o menos. Y nosotros, ella vivía en Cortijo, en Bayamón, y estábamos frente a la calle, frente a la casa. Estábamos en la calle jugando voleibol con los vecinos. Y nosotros decidimos movernos a 50 pasos más allá. Y como ella era no vidente, ella no nos escuchaba. Y entonces, pues nosotros llegamos a la casa y veníamos bien contentos, chacho, no, porque el quireo, no, que los puntos, bla, bla. Eran mis primos y yo, mis dos primos y yo. Y cuando nosotros entramos, ella estaba detrás de una columna así de 6 pulgadas, así. Pulgadita. Y ella estaba así, con un palo de escoba así. ¡Ay, no! No vidente. Pero tenía la unción porque ella era pentecostal. Ese detallazo no lo podemos olvidar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros entramos contentos, ella nos recibe y el primero que coge por el brazo a mi primo, ¿verdad? Mayor, y le mete con el palo, ¡pum, pam! Y eso era una gritería. Y al otro lo cogió y el palo se parte. Entonces yo también cogí mis cascarazos con el palo. Y no fue hasta que nos fuimos a bañar, porque nos mete a bañar, hermano, y con el palo partido también nos sonó. ¿Usted sabe por qué? Porque meramente nosotros no le dijimos que nos íbamos a mover. Meramente por eso. Teníamos que haberle informado, ¿verdad? Pedido permiso. Mira, Rosita, nos vamos a mover un poquito más para el frente, nos deja jugar un poquito más y ya. Por ese detalle, nosotros recibimos una pena que la vuelto como testimonio que sobreviví, yo soy un sobreviviente. Pero eso no me hizo a mí tenerle rencor a mi tía. Ni está traumado. Ni estoy traumado, yo lo cuento y me gozo. ¿Por qué? Porque, o sea, eso me llevó a, sí, tengo que pedir permiso y tengo que informar dónde yo estoy.
te gozas ahora. Ah, no, pero. Ya pasaste la Exacto, A mí me exacto. castigaron peor que a ti y yo no hice casi nada, te explico. Me pusieron de rodillas en una taza de ajo en el suelo, como en un canto de lata así. Lo tiró al suelo, le echó ajo y me hincó ahí. ¿Y tú sabes qué fue lo que hice? Yo sé que estaba mal ahora, pero en aquella época no. Me dijo, Moncita, ella me decía Moncita. Y yo dije, ¿qué? ¡Ella! Me voy a poner. Sí, porque era amante. No era así contestar como yo contesté, pero yo tenía como, no llegaba a los 7, como 6, entre 5 y 6. Y ahí me tuvo una hora en ese ajo. Esta vaina de tremendo. A mí lo que no, a mí me pasó y a mi hermanastra. Nosotros vivíamos aquí en la casa y tú bajabas y estaba la iglesia. Solo tenías que bajar como si fuera por un risco y había mucho pasto y qué sé yo, pero de noche no había poste, no había nada, estaba bien oscuro. Y mi padrastro nos dice a las dos, a mi hermanastra y a mi otra hermana mayor, nos dice, cuando termine la iglesia, ustedes van a subir por ahí, que nosotros vamos a estar velando. Nosotros dijimos sí, y por decir sí, y no hacer caso, cuando terminó el servicio, el pastor nos dice, yo las llevo en la guagua, porque tenía su guagua para repartir los hermanos. Y nosotras vimos el sitio bien oscuro, y nos dio miedo, dijimos al pastor que estaba bien, que nos llevara, y diera la vuelta y nos llevara. Y nos estaban, parece que velando desde arriba. Y mi padrastro bajó la cuesta, se por para abajo a la milla Cheflán, se metió en la guagua, y a lo que fue a buscar, porque le dijeron, no, la muchacha se fue a pie para casa de la abuela, yo estaba escondida entre la guagua. Cuando él arranca por esa cuesta, yo salgo de la guagua y arranco por la cuesta para arriba con mi otra hermana. Y cuando llegamos a la casa, mi hermanita tenía unos rizos. Y ella la han cogido por un risito a la mano. Y ella dando vueltas y ¡pam! Con la correa, ¡pam! Con la correa. Y yo que me meto debajo de la cama. ¿Sabes cómo me sacaron? A forcepado, pullándome. Así que después me metieron por la correa también. Para que la próxima vez cuando digan que tienen que venir por ahí, teníamos que venir por ahí. Mire, tú tenías un último Pues sí, mi comentario. papá era como tú dijiste, que era con la visión. Nosotros sabíamos ya lo que nuestro papá nos iba a decir. Y nosotros éramos de que mi papá nos decía que cuando nosotros íbamos a una fiesta y pasaran la bandeja, nosotros íbamos a coger uno nada más. Eso de meter la mano así para coger, no. Uno, y si pasaban la bandeja y uno quería más, otro. Pero no podíamos meter la mano y coger 2 o 3, y no, era uno. Como pasa ahora, ¿verdad? Como- Eso no, que le pasen una bandeja a uno de sandwichito de mezcla por A mí por lo menos me llevaron a ver. ¿Recordaste de los sandwichitos? Porque yo Me sí. llevaron al espacio, a mí. Le dije a mi mamá en una conversación con una adulta, no, eso no fue así. La galleta que me dieron, vi las estrellas, el sol, la luna, la galaxia y vi todo. Es igual que si habían 2 personas hablando y uno pasaba por medio de ellos, ay papá, eso era candela o qué. Que le diga a mi hermana, Mucho testimonio. ella es mi hermana, que le cuente. Por las cosas que con las que Ay, Dios So, ¿qué mío. observamos en esta sociedad que tenemos? Una sociedad sin ley. Porque aquí ni la policía respeta. Sí, el policía te para, te tiene que sacar del carro a empujones. Y después dicen que es maltrato. Porque no obedecen. No obedecen la ley. Lo que ellos dicen, lo que las personas dicen es que tú trabajas para mí. Sí, bueno, eso dicen en las escuelas también. O sea, los maestros, yo trabajé, ¿verdad? En la universidad y en la escuela. Y yo trabajo para ellos. Yo no tengo ninguna autoridad para... Yo tenía padres que se tiraban la maroma de llamarme el hijo
le mandaba un texto de lo que yo estaba haciendo y el padre me llamaba por teléfono para desautorizarme a hacer lo que yo estaba haciendo. Wow. Y yo tenía que trabajar con eso. Claro, no era que yo iba a hacer lo que ella dijera, pero tenía que llamar a la oficina y reportar, porque yo tengo toda la autoridad del mundo para trabajar en mi salón de clase. Y el padre quería desautorizarme a través de la queja del hijo. Wow. Así era. So, no se respeta la autoridad establecida porque tenemos un cambio de valores en la sociedad, ¿verdad? Así es que yo voy a ser breve en cuanto a lo que es disciplina y lo que es secular, para después entrar más de fondo, ¿verdad? En lo que dice la palabra, pero tengo que darles un recuento de por qué la disciplina es importante, ¿verdad? Dice que ayuda a los niños a aprender un comportamiento apropiado, a comprender los límites, porque la gente tiene que saber cuáles son sus límites, y a desarrollar habilidades cruciales para la vida. Les enseña a protegerse del peligro, tener sentido de seguridad, ¿verdad? Cuando entienden lo que les causa daño. Eso no se puede tocar, la estufa no se puede tocar cuando está caliente. No puedes abrir la puerta y cerrarla porque te pillas los dedos. Saber lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Manejar su conducta, tener dominio propio, ¿verdad? Autocontrol. Saber que no se puede hacer lo que me da la gana. Todos los impulsos que los niños tienen. A desarrollar destrezas sociales, cooperación, respeto por otras personas, asumir responsabilidades y consecuencias por sus acciones, a enseñarles valores como honestidad, amabilidad, ¿verdad? Respeto, y le provee entendimiento de qué conducta es aceptable y qué conducta no es aceptable. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Cuando estamos disciplinando a nuestros hijos. Bien, son las tendencias de la disciplina en la crianza antes versus ahora. ¿Qué usted opina? Ahora hay una disminución de la dependencia del castigo físico, porque históricamente, ¿verdad? En nuestros tiempos, la disciplina física, como las nalgadas, Sol dice, a mí con una nalgada, yo tenía, ya me arreglaban, ¿verdad? Era a nalgazo limpio que nos arreglaban. Era un método de disciplina ampliamente aceptado y practicado. Sin embargo, ahora, ¿verdad? La investigación reporta que este método impacta negativamente a los niños. Les hace daño. ¡Ay, santo! Esto ha disminuido, ¿verdad? El uso y su aceptación social. Pero ahorita vamos a ver lo que dice la palabra. Porque lo que dicen ellos no va por encima de lo que dice el Señor. Entonces, solo el 42% de los padres actualmente usan el castigo físico al menos una vez al mes. ¿Verdad? Esto era lo que hacían antes y lo que hacían ahora, lo que hacen ahora. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo recuerdo mi hermanita menor que está aquí. Ella, papi dijo algo, yo no recuerdo, yo sé que ella hizo nada más que hizo. Me le han dado un correazo. Adelante, ¿cómo está? Mira quién llegó ahí. Ya Estaba está pequeña y se acuerda. Estamos hablando de la disciplina de los niños. ¿Okay? Estamos hablando de lo que las tendencias de disciplina ahora y luego vamos a entrar en lo que dice la palabra sobre esto. ¿Okay? ¿Cuál era tu nombre? Víctor. Víctor. Ah. Ese es bueno. Ahí hay otro. ¿Tú estabas diciendo? ¿Qué tú estabas Que diciendo? le metió un correazo para ver eso. Que papi, nosotros, mi papá éramos pentecostales. Ajá. Y mi papá era bien estricto en el respeto hacia los demás. Ujú. Y solamente porque solamente hizo, la cogió papi, le ha dado un correazo. Aquello me dolió en el corazón a mí. Pero aprendimos a no hacer. Es que eso es un gesto de desprecio. Sí. ¿Verdad? Y mi papá era bien estricto. Bueno, pentecostal, imagínense.
El mío no era pentecostal, pero era bien estricto. Yo creo que a lo que era antes, a lo que es ahora, ha cambiado mucho y es por nosotros mismos. Porque hoy en día yo no voy a castigar a un hijo mío como mi padre me castigaba a mí. Claro, seguro. ¿Sabes? Que me cojan por los orejas, me la quieran romper. Yo no lo voy a hacer de eso. ¿Verdad? Un nalgazo a veces uno lo piensa, porque uno dice, mejor le hablo fuerte y eso. Pero, ¿sabes? A lo que va a decir la Biblia ahorita, ¿verdad? Pero creo que esa es la mayor parte. Y hoy día los niños ya saben eso. Y hoy los niños no nacen brutos. Ellos saben que amenazan rápido con lo de las leyes. ¿Sabe? Pero digo que la culpa es de nosotros, Padre, ¿verdad? Ahí lo dejo para que... Amén. Bien. En estos tiempos hay mayor énfasis en la comunicación y la disciplina positiva, ¿verdad? Las tendencias modernas de crianza favorecen estrategias como la disciplina positiva y la crianza autoritaria, que se centran en fomentar la comunicación abierta, establecer expectativas claras con capacidad de respuesta y consecuencias lógicas en lugar de castigo. Pero hermano, eso es comunicación. Yo no veo ahí ninguna disciplina. Porque la disciplina, tú no tienes que dar para disciplinar, pero tú tienes que hacer algo para que la persona entienda que está mal hecho. Eso es una comunicación abierta, ¿verdad? La pregunta es si hay consecuencias, porque la disciplina debe traer una consecuencia, ¿verdad? Este cambio promueve la salud emocional, la autoestima, las habilidades sociales y el éxito académico en los niños. Yo no creo eso. Sí. Yo pienso que es que ahora todo es psicología. Uh-huh. Y se trabaja demasiado mucho con la psicología con los niños. Uh-huh. Y no se les reprende, no, todo es psicología y hablarlo. Uh-huh. Aunque ellos no lo entiendan. Uh-huh. Bueno, yo tenía un joven que tenía una mamá que era consejera en otra escuela y la mamá lo consentía un montón. Entonces, cada vez que el niño daba una queja, llamaban a otro más, ¿verdad? Eran muchos. Yo tenía 180 estudiantes. So, en la high eso es lo que uno tiene, 180. So, esta mamá siempre le decía al niño, tú haces las cosas como tú te sientas cómodo. Nadie te las tiene que imponer a ti. Si tú te sientes bien con eso, tú lo haces. Y si tú no te sientes bien, tú no lo haces. Él se estaba colgando en mi clase, porque él hacía las cosas que él sentía cómodo, ¿verdad? O sea, él no hacía nada. Él no seguía las reglas, no seguía, no quería hacer el trabajo. Entonces un día él tenía que hacer un informe de grupo y él no lo hizo. Le hizo un cuento a la mamá y la mamá me llevó a la oficina con el principal. Comenzamos a hablar y la mamá le dice, ¿por qué tú no hiciste el trabajo? Bueno, porque yo no me sentía cómodo. Yo no me sentía cómodo con lo que yo le había dado a él hasta a escoger el grupo donde él quería participar. Él no se sentía cómodo. El caso es que a fin de cuentas, la mamá me dice, pero ¿por qué él no tiene buenas notas si yo lo traigo a la tutoría todos los días a las 7:30 de la mañana? Y yo digo, ¿a qué clase? Porque a la mía no es. Yo lo dejo aquí todos los días a las 7:30 de la mañana. Yo digo, señora, hace un semestre completo. O sea, estábamos a fin de semestre. Digo, a mi clase no viene. Y ella lo mira a él y le dice, ¿y a dónde tú vas? A la cafetería. Supongo que ahí se siente cómodo. Hay que se siente cómodo. Y los padres se creen todas estas cosas, le creen a los hijos, se creen que la maestra es mala y así yo imagino que ese es el patrón en todas las esferas de su vida. Pero eso es provocado ¿por qué? Por la mamá. Por la mamá. ¿Éxito académico? Pues en algunos sí, hay muchos que no, ¿verdad? Porque no son honestos, no les han enseñado los valores apropiados.
Bien. Ahora, Sí. yo necesito defender mi profesión. Por favor, psicólogo. Vamos a lo próximo. Cuando llegue la palabra. Los niños son pecadores por naturaleza. Son pecadores. Nosotros no nacemos santos. Todo el mundo nace pecador. Eso lo heredamos de Adán, ¿verdad? Y escogerán el camino equivocado si se dejan ir solos, ¿verdad? Como nosotros lo escogimos. Por tanto, la disciplina es necesaria. Entonces, hay dos maneras de causar, los niños, hay dos maneras de realmente causar daño a los niños. En primer lugar, el abuso físico. ¿Ustedes vieron esto? Abuso físico. Es abuso físico. Es otra cosa. No estamos hablando de disciplina, ¿verdad? Física. Es abuso físico. Es perjudicial para los niños. Si uno no puede golpear a sus hijos sin perder los estribos, entonces usted no debe hacerlo. Porque muchas veces estamos golpeando a los niños por algo que ellos no saben. Porque ¿cómo tú sabes si ellos saben por lo que tú los estás regañando? Y hay padres que sencillamente desatan su ira sobre los niños. Ya son dos cosas diferentes, ¿verdad? La segunda manera de dañar realmente a los niños, de acuerdo con Proverbios, es de dejar de disciplinarlos. No hacer nada por eso. La falta de disciplina es destructiva, porque no les enseña que hay una diferencia entre lo que está correcto y lo que no está correcto. No les enseña límites, no les enseña que deben de exhibir una conducta apropiada. ¿Ok? Antes de pasar a la Biblia, ¿qué tú querías decir? Yo voy a explotar por dentro. Okay. No, o sea, ciertamente todo niño necesita estructura y normas. Si no hay estructura, no hay organización interna, el niño hace lo que le da la gana, no desarrolla autoestima y todo lo que mencionaba. Pero yo tengo que discrepar, porque una cosa es disciplina y otra cosa es violencia, ¿verdad? Y ¿verdad? Mencionas ahí sobre el abuso físico, entonces me parece interesante, porque yo siempre escucho a personas que vienen a terapia y me dicen, es que hay que ser más fuerte con los nenes de hoy día, ¿verdad? Pero ¿a qué tú te refieres con fuerte, verdad? Porque mucha gente se crió con violencia física, con golpizas, como decía Víctor. Nosotros nos criamos quizás con unos golpes o unas formas de disciplina que realmente no era disciplina, era violencia. Entonces, nosotros no podemos nosotros tenemos que distinguir lo que es disciplina versus lo que es disciplina inapropiada o la violencia física, ¿verdad? Y yo creo que cuando hablaba sobre la información, hay diferentes tipos de estilos de disciplina. El que mencionaste, que es el autoritario. Realmente el autoritario, yo te digo lo que tienes que hacer y tú te tienes que callar, no hay comunicación. Entonces, ese crea el problema porque el niño se crea en la ambigüedad, porque dice, ok, me estás diciendo lo tengo que hacer así, ok. Pero el niño nunca internaliza por qué, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, nos criamos con unas estrategias diferentes y nosotros nos decían, pues mira, tú no lo debes hacer porque Dios te va a castigar o porque, ¿verdad?, te va a buscar un problema. Pero lo que tú realmente quieres es que el niño internalice la regla. Claro. Yo no dejar de hacerlo porque me van a coger o porque Dios me va a castigar, es porque está incorrecto, ¿verdad? Y entonces, pero muchos ejemplos que han traído realmente es el tipo de comunicación pasivo o permisivo, que es lo que la mamá que usted mencionó, o sea, de que haz lo que tú quieras, no, que el niño decida, o sea, esa ambigüedad. Es que, en realidad, eso es lo que tú tienes en los jóvenes de hoy. Yo Exacto. trabajé 12 años con jóvenes y pero, esa es la norma. Sí, pero cuando te fijas el demográfico, esta generación, irónicamente, es la generación que se crió con los abuelos. Y porque muchos papás tienen que trabajar múltiples trabajos, los crían los abuelos, y el rol de abuelo no es disciplinar, ¿verdad? Es dar cariño, es apapachar, ¿verdad? Y entonces es interesante porque
Yo creo que donde hay que marcar la diferencia es que en muchas ocasiones se piensa que disciplina hay que ser violento. Y eso yo pienso que eso no es lo correcto. De hecho, Dios nos manda a disciplinar con amor. Amén. Donde hay violencia y hay coraje, ahí no hay disciplina, ¿verdad? Y yo creo que yo siempre hablo con mis hijos, porque yo también me crié con un papá súper violento, mexicano, se crió solo, con muchos hermanos, se crió en el monte, teniendo que cazar para poder proveer. Mi papá se crió con un estilo de vida bien difícil. Y como él no sabía nada mejor, pues él fue bien violento, él fue bien, tú sabes, bien fuerte. Y una de las cosas que yo siempre dialogo con Liz Mari, siempre hablo con los niños, es cómo yo me aseguro de que yo le estoy desarrollando la autonomía para que ellos sepan y entiendan la diferencia de lo que es correcto versus lo que no es correcto. No porque me lo dice papá o mamá, es porque esto es lo correcto, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Si uno no crea en la conciencia de cómo eso te afectó a ti, tú terminas siendo violento con tus hijos. Y tú terminas perpetuando ciclos de violencia. Yo creo que lo importante yo creo que es que disciplina no es violencia. Hay diferentes maneras para tú llevar a cabo la disciplina. Y el castigo corporal ciertamente es una estrategia que sí se utiliza, sino que una nalga no se pueda dar. El problema es, como mencionaste ahorita, que te lo estoy dando porque estoy frustrado con mi esposa, porque me están botando el trabajo y desplazo todo ese coraje y esa agresión. Y que es lo que termina criando un niño que internamente no respeta la autoridad, ¿verdad? Porque ha sido criado con temor, con miedo, con violencia, y eso es lo que va a perpetuar, y eso es lo que termina viendo en la calle. Es un ciclo que se repite, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto, la presentación es como bien, perdón, sí. Que la bendiga esta. Amén. Bueno, si voy a hablar de mi experiencia en esa vida, ¿verdad? El adulto mayor pasó por unas situaciones y unas disciplinas, pero si lo comparamos, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues siempre podemos decir había castigo, pero no había recompensa muchas veces. Entonces eso tiene que estar ligado, el castigo y la recompensa. Porque si siempre me voy a acercar al hijo para regañarlo, pero nunca me acerco para probarle la conducta buena, también ahí hay un mensaje. Puesto que él dice, si solamente se acerca el pai mío y la madre mía para regañarme nada más. Entonces eso va creando una forma de disciplinar. Entonces eso se va creciendo hasta la autoridad que va a representar la autoridad, porque la policía y todo el sistema de autoridad, que entonces va a ser retado también de esa misma forma. Entonces esa es la problemática que existe. Pues entonces si yo voy a decir al hijo mío y le voy a educar, va a ir de la maestra y dice, Missy, en casa me dan. Llaman a servicios sociales, llaman a trabajo social, y aparece por ahí, le mueven al hijo de la casa porque le dijo, tienes que hacer esa tarea. Y porque allá entonces el hombre, hoy, las parejas de hoy que están criando, ya nosotros somos abuelos, pero los que están criando ahora se están enfrentando a ese sistema. ¿Qué yo puedo hacer? Porque a mí el mismo sistema de autoridad me pone trabas a mí para educar a mis hijos. Si lo educo por el área cristiana, en la iglesia me van a aplaudir, pero allá en los seculares me van a decir, tú estás actuando incorrectamente, porque así no es que se hace. A muchachos no se pueden tocar, a muchachos no se les puede hablar, entonces ¿qué yo voy a hacer? Yo sé que un caso, o vi un caso donde la persona fue a buscar la renta de Dios, pues llévese usted, se la policía, pues ya se me hizo, quería usted, llévese usted. Entonces sí, porque si yo no lo puedo decir, si yo no le puedo decir, pues llévese usted, se para su casa. Y entonces usted allá lo cría y usted le dice a usted, pues entonces como que no lo sé, porque ese es el asunto. Sí, no es que la escuela llame solamente la policía, es que los estudiantes llaman a la policía. Pero el sistema, el mismo estudiante. El sistema, entonces le provee más para el bienestar del muchacho. El bienestar del muchacho, porque es una nalga. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Pero como no se puede, pues entonces, ahí es que estamos nosotros. Yo creo que depende de que uno defina lo que es, define lo que es abuso. Porque hay muchas cosas hoy que se considera abuso y para mí no es abuso, es disciplina. Entonces, y yo me crecí así y yo estoy bien.
escuchan a sus hijos y ay bendito y escuchan a ellos y le dan lo que ellos quieren, no hay disciplina. Y entonces ellos piensan que se pueden salir con lo suyo y hacer lo que quieren. Sí, yo sí creo en la disciplina. En el método de la disciplina es en el que o uno le tiene, o uno respeta al padre o uno le teme. Y entonces, ¿qué tipo de disciplina es el que hacemos? Entonces, la falta de disciplina, aunque a veces los padres no lo ven, cuando te dejan hacer absolutamente todo lo que tú quieres, pues te llevan a que al final tú tomes un mal camino por la falta de disciplina. Es como cuando, ¿verdad? Tú tienes una disciplina y de momento te dejan hacer lo que te da la gana. Créanme que hacemos lo que nos da la gana, porque no teníamos ese tipo de disciplina, de límites. Y pues yo creo que ahí está lo importante. Y también, como dijo Jesús, si nosotros como padres prometemos algo, porque hicieron algo bien, cumplirlo. Porque cuando uno no lo cumple, entonces defraudas de ellos. Entonces como, ok, tú sirves nada más para regañarme, pero entonces no me recompensas en lo bueno. Yo me acuerdo que con mi hija yo siempre decía, cuando tú traigas las notas, siempre a ella lo que le gustaba era Chili's o el pizza de Papa John's. Y cada vez que ella traía las notas, ok, vamos para allá. Y en un momento dado, me acuerdo que ella me pidió algo y le dije, en estos momentos yo no tengo dinero, pero cuando tenga el dinero voy y te lo voy a comprar. Porque había sacado sus buenas notas y tan pronto tuve el dinero, sin ella esperar se lo fui y se lo compré porque ella se lo había ganado. Y entonces hay veces que se nos olvida, como dijo Jesús, los disciplinamos, pero también darle esa recompensa y decirle que son valiosos, ¿sabes? Otras cosas que aunque uno las discipline y uno pague las consecuencias, porque tenemos que pagar las consecuencias de si hicimos algo mal, pues tenemos unas consecuencias. Y hay veces que se castiga y al otro día le quitas el castigo y no cumple. Si le diste 3 días sin, qué sé yo, ahora sin el celular o sin juego, pues no, como ya cumplió un día y pues entonces se lo quitaste, pero tampoco cumpliste la disciplina. Y entonces ya el hijo sabe que puede jugar contigo porque ya tú no eres firme. Y entonces yo creo que ahí es que está el problema de la consistencia, la consistencia en lo que es la disciplina. Yo creo que hasta esta generación se le hace difícil hasta en el trabajo, porque no, para ellos coger cualquier feedback negativa, es like, se van a morir. Y entonces yo he estado hablando con gente y dicen, yo no puedo conseguir jóvenes adultos, los que han salido del colegio, porque todos son muy sensitivos y no pueden tolerar el trabajo, porque para ellos es muy fuerte, son bien sensibles a todo. Confrontarse con la realidad para ellos es difícil. Lo que estaba diciendo Iri es cierto. Yo creo que es de las ambas formas, de que si sacan buena nota, voy a hacer esto y cumplirlo, y viceversa. Si no siguen las instrucciones, no vamos. Yo recuerdo en varias ocasiones, yo le decía a los nenes, no vamos al cumpleaños, o no vamos a este sitio, o nos vamos ahora, si seguían con, ¿verdad?, la conducta. Y muchas veces yo, una vez fue a un cumpleaños de mi comadre, y yo le dije, yo no voy, porque ellos no siguen instrucciones y no voy a ir. Y yo no fui. Y recuerdo, con mi papá era con la mirada, y yo tomé eso también con los nenes, y yo era la que hablaba con sílabas desde acá, si no te portas bien, tú sabes, y nos miraba y nos vamos ahora. O sea, yo no era 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ya el 2, ya yo también en casa. Porque en el caso mío, pues, José trabajaba de noche y los fines de semana, y yo eran 4. Entonces a mí era que me tocaba todos los cumpleaños, la fiestecita y las cosas, y era fuerte. Pero yo fui firme, no vamos si no hacen esto, o si vamos y de esto, o nos vamos ahora, porque, y yo creo que es eso, es hablarle, y ser firme. Si dijiste una cosa, cúmplela. Y yo creo que, bueno, creo que me funciona. Pastora, perdone que, pero me pasó un amigo mío, pero yo quiero saber si lo que hizo es correcto o estuvo mal. Le hago esa pregunta a ustedes. El día aquí, y yo tenía 12 o 13 años, le faltó el respeto a él, como padre, ser fuerte.
él le iba a dar y el muchacho le dice, si me toca te voy a llamar a la policía. Entonces él se tuvo que aguantar, lo dejó, viajaron, como a la semana viajaron, cuando aterrizaron, buscaron la maleta, él dijo, dame la maleta, yo, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste esto? Le dio, pero le dijo, porque me desobediste y me amenazaste con llamar a la policía. Allí hay un cuartel, ahora vete y denúnciame. No pueden hacer nada. ¿No? Entonces, él un día me preguntó, ¿sabes? Me dice, ¿eso lo hice bien o lo hice mal? Y yo le dije, bueno, le enseñaste, le diste, porque me dice, sí, le di. Pero le explicaste por qué, ¿verdad? Por lo que él hizo, ¿verdad? Y yo le decía, no, yo le di y le expliqué. Hiciste esto mal, y si lo vuelves a hacer, está bien, hablarse. Pero acuérdate que un día vamos a viajar de nuevo. O sea, y entonces yo le pregunto a usted, ¿eso es correcto? ¿O es incorrecto? Me hizo una cosa así. Yo llamo a la policía. Porque porque estamos hablando de la disciplina de hablar y no pegarle, por eso fue que digo ahorita, lo de antes, cuando hice la pregunta, lo de antes con lo de ahora. Sí, pero hay que darle un cantazo. Tú no sin puedes ser permitir abusivo, que tú no te puedes intimidar porque que el muchacho te intimide. O sea, tú no puedes ser abusivo. Tú tienes que reaccionar a lo que él te está diciendo. Pero yo creo que él no hubiese resuelto nada porque la policía hubiese intervenido. Pero lo hizo posterior. O sea, es cuestión de comunicarle a él lo que él está haciendo mal. Pastora, es interesante porque la ley de Texas te permite, en disciplina, sí permite disciplina corporal. Lo que pasa es que volvemos a lo que vas a diferenciar ahora, lo que es proporcional. Yo siempre digo y mi regla en mi casa es que primero nunca se corrija al niño bajo coraje. Yo aguanto un minuto, Lismar, aguanto un minuto y baja revolución y vamos a hablar en dos o tres minutitos. Pero la regla básica que yo siempre digo es, el castigo tiene que ser proporcional con lo que ocurrió. Claro. Porque si el niño sin querer, digamos como ahorita mencionaba, el niño de 3 añitos, 4 añitos, está en la mesa del comedor y viró el jugo sin querer, en mi tiempo me hubieran dado con el sartén en la cabeza. Te voy a dar con el nene un sartén en la cabeza porque viró el jugo. Eso no es razonable. Ahora, el nene está jugando con los cuchillos y casi apuñala al hermanito porque están jugando cuando se supone, pues entonces ya es diferente, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que el castigo tiene que ser proporcional con lo que está ocurriendo. Y a veces hasta con mis hijos, con Fabián, a veces cuando hacen algo, yo digo, ¿qué tú sientes que a base de lo que tú hiciste, qué tú crees que puedan ser consecuencias de eso? Ya yo sé lo que viene, pero yo estoy dejando que él mismo internalice y diga, pues mira, yo creo que esto fue terrible, yo no debo hacer esto, papá, yo creo que yo me merezco no jugar el videojuego por 2 días. Y entonces, algunos dirán, pues tú estás negociando con el niño. No, yo estoy creando el diálogo interno para que cuando papá no esté, él sepa que él tiene que seguir las instrucciones y que si no sigue las instrucciones, él va a tener consecuencias severas, ¿verdad? Pero yo creo que eso es como tú llevas, una cosa es abuso, otra cosa, ¿verdad? La estrategia detrás de la disciplina. Si tú como padre, tú estás improvisando, tú te estás dejando llevar por tus emociones, porque estás cansado, porque estás a veces uno mismo frustrado como padre, ¿sabes? Que dice, mi hijo no me hace caso, y de momento te hace una tontería y tú explotaste de forma desproporcionada, ¿verdad? Es como si tú no tienes una estrategia, un diálogo, algo pensado, y tú miras el ejemplo de la Biblia, y en diferentes momentos tú te das cuenta que no solamente se fomenta obviamente la disciplina, pero es que es una disciplina a base de amor y es una disciplina organizada, estructurada, con lógica, sin ira y sin coraje, ¿verdad? Y yo creo que como padre, yo pienso que a veces nosotros decimos, no, yo me crié a fuerza de palazo en la cabeza y yo salí bien. Bueno, realmente saliste bien, porque hay mucha gente con ansiedad, con temor, con miedo, hay gente que pues mejor evito el conflicto porque no quiero quedar mal, y porque, ¿sabes? Yo creo que hay veces que hay que tener ese diálogo interno y decir, mira, esto, qué bueno que mis padres me enseñaron valores y qué bueno que me enseñaron de la mejor manera que ellos pudieron, pero cómo yo
aplico eso a una generación distinta, a un contexto distinto, y yo creo que ese es el reto, ciertamente. Y lo bueno de esta clase, de esta conversación, es que nos dice la Biblia sobre cómo guiar ese proceso. Lo que pasa es que, te voy a dar el turno a ti ahora, nos estamos enfrentando a unos jóvenes que nosotros no tuvimos esta experiencia. Y entonces tú tienes que ver cómo dentro del marco que tú tienes en el presente, tú aplicas. Pero si tú tratas lo que trataron contigo, no lo vas a lograr, ¿verdad? Yo tenía una hija que se me tiraba en el piso, aún en medio de la carretera. Eso La lo hacía del el hijo medio, primero. ella se tiraba y se mongaba si yo no hacía lo que ella decía. Sí. Y yo no la podía coger, tenía 7, 8 años. Y yo estaba en medio de San Juan y ella estaba tirada en la carretera o en la acera. Esa hija mía del medio es tremenda, tremenda, pero ya se arregló, ¿sabes? Cumplió 37, ayer no, antier, y está como una pascua. Celia. Sí, una cosa que yo observo, por lo menos en este tiempo, ¿verdad? Se sabe que en cuanto a la situación económica, los padres, pues los dos hay que trabajar. Claro. Los niños o van a un cuido, o van a casa de los abuelos, o van a casa de los tías, y así sucesivamente. Ellos están recibiendo mensajes de diferentes formas y maneras, porque ahora mismo hay muchos abuelos que son bien consentidores. Y todo lo dejan. Son alcahuetes. Yo no soy de esa, ni yo tampoco. No, porque nos dejamos ir por la palabra. Entonces, veo que desautorizan los abuelos a los padres. Y reciben ellos un mensaje de allá y otro de acá. Entonces dicen, ¿a quién voy a escuchar? Pues se van a ir por la parte que le consiente. Claro, todo eso se está viviendo y yo lo he observado, inclusive en los nietos de nosotros, lo hemos observado. Y uno dice, pero hello, yo si papá lo regaña, allá él, pero yo no me meto. No se mete, no se caga ahí. Y si mamá dijo, no, lo que mamá dijo, ¿quieres un dulce? Mamá es la que dice. Si mamá te da permiso, yo también. Y así sucesivamente. Digo, y eso yo creo que también puede ser viceversa, porque hay veces que los padres le quitan la autoridad a los abuelos. Entonces los abuelos pagan las consecuencias y los abuelos entonces reciben cascarazos de los nietos. O sea, se están dando casos en Puerto Rico de que los nietos le dan a los abuelos. De hecho, y aquí también lo he visto. Que es como que de parte y parte. O sea, el hijo mío tiene su hijo, ¿verdad? Mi nietecito. Yo lo amo, lo adoro. Pero yo no me meto en el ahora, el día que a mí me falte el respeto, pues tiene su agüita, ¿verdad? Y yo espero que, exacto, si se mete mi nuera también va a llegar la letra, porque tenemos que respetar, ¿verdad? O sea, tiene que haber un respeto y una consistencia, porque están haciendo una criatura que está absorbiendo todo. Mi hijo menor, él cuando yo lo regañaba, él llevó mucho. Y en cierta manera yo descargué muchas veces el coraje cuando yo le pegaba. Pero ¿qué pasa? Yo le llamaba la atención 500 veces por semana. Entonces tenía el problema de que cada vez que yo lo regañaba tenía la abuela materna que me lo consentía. Pero ella no se daba cuenta de las consecuencias que iba a haber en casa, porque habían consecuencias, ¿ves? Y entonces, pues sí, en cierta manera, yo creo que hasta hubo un poco de maltrato en varias veces que yo traté de disciplinarlo, pero ya estaba drenado, o sea, era todo el tiempo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, pues mira, pues uno llega al cierto punto y ya, hermano, o sea, yo le hice un poquito de daño a mi hijo, o sea, y me senté con él, hace un par de años atrás me senté con él y le pedí perdón, ¿verdad? Porque sentía, ¿verdad? Que yo lo había dañado, ¿no? En cierta manera. Sin embargo, el mayor, ese me lo crió mi mamá. Mi mamá tira compote, ella no tiene problema. Ella tira compote de habichuela.
Así dice, no tiene problema. Y no vacila, y no vacila. Esa me lo crió. Y ese nene, al mayor, yo solamente le pegué una sola vez. ¿Por qué? Porque en la casa de él hablaban malo y en mi casa no se hablaba malo. Y él, relajando, me dijo una palabra mala. Y si yo me di el tiempo, le zumbé un bofetón en la boca, pero me senté inmediatamente y le expliqué. Y él empezó a llorar, ¿verdad? Y a mí se me salieron las lágrimas porque yo me sentí mal, ¿verdad? Caramba, él tiene una enseñanza distinta a la que yo tengo acá. Y le expliqué una sola vez, esa fue la única vez, porque la enseñanza de mi casa es una. Entonces la enseñanza de la casa de los padres, ¿verdad? De la mamá, era otra. Y en la casa por la parte de mi hijo menor, el problema era la abuela. ¿Ves? O sea, y entonces pues ahí uno tiene que ser consistente. O sea, los abuelos y los padres, todos tienen que ser consistentes en la disciplina de los hijos. Ajá. Pues vamos a seguir porque no hemos entrado en la palabra ya, son las 8:05 y es la parte más importante, ¿verdad? El abuso a veces es provocado, ocurre sin provocación esperada, es motivado por la ira, el odio, el enojo que uno pueda tener, produce cicatrices físicas y también emocionales, ¿verdad? Crea resentimiento contra la autoridad, produce terror, yo le tenía terror a mi papá, no resuelve problemas de comportamiento ni malas actitudes de corazón, que es lo que llega uno a provocar, ¿verdad? La disciplina es esperado por cierto comportamiento ya sabido de antemano, ya el niño sabe lo que hizo, ¿verdad? Es impulsado por amor y preocupación de cómo ese niño va a crecer y cómo se va a comportar en el futuro. Produce seguridad, ¿verdad? Crea respeto por la autoridad y resuelve la conducta y también aprende a perdonar. Porque en el tiempo ellos se dan cuenta que su papá tenía razón, ¿no que sí? Bien, ¿qué dice la Biblia de la disciplina? Pues la Biblia habla enfáticamente de la importancia de la disciplina y es algo a lo que nos tenemos que someter. Debemos aprender y es mucho más fácil aprenderlo mientras somos pequeños, ¿verdad? Los niños que no son disciplinados crecen en rebelión, no tienen respeto por la autoridad y como resultado no están dispuestos a obedecer y a seguir a Dios, porque si tú no obedeces a tu papá terrenal, no vas a obedecer al que está allá arriba, ¿verdad? Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En la Biblia, la palabra disciplina proviene del hebreo musar y del griego paideia. La palabra musar está asociada a reprensión, educación, instrucción, enseñanza y castigo. Está más asociada, ¿verdad?, a reprensión y fíjate que tiene educación, instrucción, pero hay castigo y hay reprensión. Pero la palabra paideia está asociada a tutoría, guía, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción y corrección. No hay castigo ni hay reprensión. Y en la Biblia la disciplina se refiere a un proceso de formación y educación. Nunca tiene la intención de hacer daño, sino de hacer el bien, ¿verdad? Hay veces que uno no, ¿verdad? Dios siempre está disciplinándonos y en esa formación, ¿verdad? Aun cuando nosotros somos viejos. Pero yo no quiero llegar a ver la ira de Dios como cuando disciplinó a Israel, que los mandó por 70 años al exilio, ¿verdad? Dios es paciente y en la medida en que nosotros respondamos a la disciplina, Él va a ser paciente y nos va a amar. Pero cuando tú acabas con la paciencia de Dios, ponte el cinturón de seguridad. Vamos a ver esta palabra, Hebreos 12 del 6 al 11. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. La pregunta es, ¿qué motiva la disciplina divina? El amor. El Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a qué, como a hijos.
La tienes que soportar. Lo que significa es que el hijo se tiene que someter a la disciplina. Si somos hijos de Dios o somos hijos aquí, ¿verdad? De alguien, nos toca soportar ese papel, o sea, someternos a lo que está establecido. Porque ¿quién es aquel? ¿Quién hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aquí le está hablando al padre, pero aquí le está hablando al hijo. Al hijo le dice, tú tienes que soportar la disciplina de tu padre. Pero al padre le dice, tú se supone que disciplines a tu hijo. ¿Quién es el hijo a quien el padre no disciplina? Por uso y costumbre, ¿verdad? Los padres y las madres deben de disciplinar. Pero luego dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos. Así es que Dios nos ve como bastardos, ¿verdad? Y no como hijos. ¿Qué es un bastardo? Que no tiene padre. No tiene padre. Tú no quieres someterte a la disciplina, tú eres un bastardo. Es que ¿eso es lo que dice la palabra? Es interesante ese pasaje porque todo se resume en el amor. ¿Sí? En el amor. O sea, uno ve algunas veces la disciplina como algo, no, pero es que me está amando porque me está librando de algo. Lo que lo motiva es el amor. Porque contrario es indiferencia. Si claro. yo no te amo, me da lo mismo si hiciste bien o si hiciste mal. Si te amo, no quiero ser mal para ti. Yeah. Entonces, si tú no te vas a someter a la disciplina, tú vas a ser, no se te va a ver como un hijo, sino como un bastardo. Y así es que Dios ve esta esfera, ¿verdad? Dios asocia hijos legítimos con disciplina. Y Dios asocia la disciplina con discipulado. ¿Ok? Discipulado. La disciplina es para que tú aprendas. Es un proceso de enseñanza. Si tú soportas la disciplina, tú vas a aprender. Te vas a mantener ahí, ¿verdad? No vas a correr. Bien. El versículo sigue acá. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La disciplina de Dios es superior a la de nuestros padres terrenales. Porque Dios nos está disciplinando ¿para qué? Para el reino. Para el reino. Y aquellos ciertamente, hablando de los padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos, como les parecía. Nosotros, si tú no estás en Cristo, ¿verdad? Y tú no has aprendido nada de la palabra, tú disciplinas como a ti te parece. Puede ser justo o puede ser injusto. Y como quiera, nos sometíamos, los venerábamos, ¿verdad? Pero para lo que nos es provechoso. Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De la santidad. Para que participemos de la santidad. Porque si no nos vamos a someter como hijos, no vamos a llegar a la santidad. ¿Verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente. En estos momentos la gente no le gusta la disciplina. Y hay mucha gente que piensa que no es grata o es injusta o no fue, ¿cómo se llama? No hicimos tanto para que nos disciplinaran de esa manera, pero dice al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después es que tú dices, la verdad es que yo merecía 3 palos. Yo me los merecía y qué bueno que me dieron los 3 palos, apacibles de justicia a los que en ellas son ejercitados. Porque Dios tiene propósito en lo que hace. Dios tiene propósito en lo que hace. Aquí hay unos ejemplos que yo pensé, ¿verdad? Cuando David tuvo que enfrentarse con el león, uno puede pensar, Dios estaba cuidando a ese muchacho y lo dejó enfrentarse a un león. Si un padre de uno, ¿verdad? Si mi padre llega a ver que yo me estoy enfrentando a un león, no hubiese permitido que yo me enfrentara al león. Pero David se enfrentó al león y David venció. ¿Por qué? Porque en un futuro David se iba a tener que enfrentar a Goliat. Y él aprendió a luchar con el león para aprender
a luchar con Goliat. Y a veces, ¿verdad?, nos someten a disciplina y no sabemos para qué eso nos va a servir. Amén. Pero en el futuro nosotros vemos que aquello que me pasó fue necesario para esto que me está pasando. ¿Ah? ¿Tú querías decir algo? Bueno, el papi fue estricto con nosotros, pero gracias a los castigos que no queríamos que nos dieran, es que ahora estamos como estamos, sirviéndole a Dios de corazón y dándole gracias, porque gracias a nuestro Padre que nos castigaba, estamos en los caminos del Señor. Amén. Así de malos eran, ¿verdad? Le hacíamos. Travieso, le hacían nada. ¿Qué más era? De todo. Yo sé que era, o sea, para nosotros era Falta de respeto. tontería. Sí, Son una falta de respeto. Ya. Todavía debe ser una falta de respeto. Donde quiera que nos pongamos, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera de disciplina? Hay diferentes maneras de disciplinar, ¿verdad? Todos los niños no son iguales. Yo tenía dos que eran iguales, pero tenía una que no sabía cómo trabajar con ella. No, yo te estoy dando la espalda, ¿tú ves? Sí. Ok. Disciplinar a los niños puede ser una tarea difícil de aprender, pero es crucialmente importante. Y lo que sucede en la actualidad, que hay padres que se frustran y los dejan. Y no podemos enganchar los guantes. Hay que buscar la manera de trabajar con ellos, ¿verdad? Algunos piensan que la disciplina física, castigo corporal, ¿verdad?, como nalgada, es el método que mejor funciona. Otros insisten en que castigos que no implican disciplina física son mucho más efectivos. Cada cual tiene su propio librito, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que la disciplina física es apropiada, beneficiosa y necesaria. Muchos versículos promueven la disciplina física. Hay como 6 o 7 versículos que hablan de la disciplina corporal. Proverbios 23, 13 al 14 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no se va a morir. Dice Dani, yo creo que estoy aquí. Yo también estoy aquí. Yo a mí tenía una vara de guayaba que Lo castigarás con vara, y dice, y librarás su alma de la muerte. De la muerte eterna, ¿verdad? No estamos hablando de la muerte corporal física, de la muerte eterna, porque van a aprender valores eternos, ¿verdad? Proverbios 20:30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica ¿qué? El corazón. El corazón. El corazón. Entonces, Proverbios aboga por la transformación del corazón, no simplemente por la modificación de conducta. Si nosotros abogamos, ¿verdad?, por la transformación del corazón, porque la modificación de conducta puede cambiar. A lo mejor el muchacho, cuando llegue adolescente, se junta con 2 o 3 y cambió, ¿verdad? Pero la transformación del corazón, ¿verdad?, está ahí. Dice: más bien queremos producir un cambio de corazón cuando el Señor está disciplinando, para que cuando nuestros hijos estén solos, caminen en sabiduría. La modificación de Dios, ¿verdad? Puede haber una modificación de conducta, pero el Señor realmente lo que quiere es que nosotros transformemos el corazón. Proverbios 5:15 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Prudente. El que guarda la corrección, ¿dónde la guarda? Aquí. Y el que es prudente está asociado en la palabra con el que edifica, ¿verdad? El prudente edifica sobre la roca, ¿verdad? Por eso es prudente. Entonces, en la Biblia, hablando de prudente, ¿verdad?, el que es prudente y el que es necio, el que es sabio y el que es necio. En la Biblia, un necio no se refiere simplemente a alguien con poca inteligencia,
sino que se está refiriendo a una persona que rechaza la sabiduría y la guía de Dios, actuando con insensatez y obstinación. Vamos a pensar que ¿cómo se llama? El hijo pródigo era necio, ¿verdad? Porque no recibió el consejo del padre, sino que rechazó y se fue actuando con insensatez y obstinación. Se caracteriza porque desprecia la palabra, toma malas decisiones y persiste en sus errores. Entonces, ¿cuál entonces es la cura para la necedad, hermano? Porque no queremos criar hijos necios, queremos crear hijos sabios, ¿verdad? Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada ¿a qué? Al corazón. So, tenemos que trabajar con esto para que no haya necedad. La vara de la disciplina la alejará de él. Lo que dice es que para trabajar con el corazón, ¿verdad? Si tu hijo es necio, si nuestros hijos son necios, dice la vara de la disciplina aleja la necedad del corazón. Los enseña a ser sabios. ¿Algún comentario? Yo estoy llevándolo por el versículo por eso bíblico. que, pastora, que miro a los maestros, y no porque mi esposa sea maestra, pero ella es maestra de kinder o kinder. Y eso hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Desde pequeño. Con los niños de esa pequeño. Ella está con un niño de 4 años. Y un niño de 4 años tenía, por decirlo así, a mi esposa, porque ella llegaba, me dice, este muchacho es fuerte, 4 años, y un día le llega y le dice a ella, maestra, y no se estaba quieto, y le decía, le dijo, yo soy hijo del diablo. Y mira, Le dijo así un muchacho de 4 años. Por eso que la pastora está hablando, hay que tratarlo de esa edad, para que ellos cuando vayan creciendo ese corazón vaya cambiando, porque esa es la situación. Yo me imagino la familia, ¿verdad?, de esos muchachos, pero le dijo así, y le dijo, yo soy hijo del diablo, y malo que le digo, tú eres hijo del diablo, yo soy hijo del Santísimo Padre, ven acá, así mismo vienes para acá. Pero son unos muchachos que de esa edad que uno dice, no, están, o sea que ni nos llevamos eso. Desde esa edad, cuando crezcan, van a estar perdidos. Sí, hay algo que siempre se habla de que el mal comportamiento de un niño es un síntoma de un problema familiar. Y por eso es importante uno, como ahorita mencionó la pastora, de cómo uno no puede generalizar y uno tiene que identificar cada niño, ¿verdad? Que cada niño es un propio mundo. Yo recuerdo en la escuelita de Fabián, un compañerito de la escuela que creó mucha candela, tenía muchos problemas de comportamiento, amenazaba, decía que iba a matarle, y un día amenazó con que iba a llevar una pistola y iba a disparar en el salón y iba a matar a su amiguito. Y eso fue una crisis, un revuelo, más en estos tiempos. Pero en el proceso de ¿verdad? Cuando tú comienzas a integrar, y la maestra pues tuvo un poquito de apertura con nosotros y nos comentó que venía de unos padres que eran indiferentes, que eran permisivos, que no les importaba, y todo eso se refleja en que no había amor, porque si tú amas a tu niño, como mencionabas ahorita, pues yo quiero que él sea un buen niño, que se comporte bien en la escuela, y eso evidentemente se refleja en su ejecución académica y en su ejecución social. Pero tú tienes este niño, y que pasa muchísimo, que tú tienes niños que tienen unos problemas de comportamiento severos, y no es que es un niño malo, es que está en un ambiente que no lo tienen estructurado, y en muchas ocasiones es por la necedad de los padres, precisamente eso, porque no es por falta de decirle a papá y mamá, mira, tú tienes que atender el problema de comportamiento de tu hijo, o sea, que no es por falta de razonamiento, es por necedad, por indiferencia. Y yo creo que es bien interesante como una palabra refleja realmente la profundidad, porque es que no es algo superficial. Nosotros nos fijamos en lo externo, en lo que es evidente, lo que se ve, lo que es obvio, pero hay gente que carga con dolores y traumas y tristezas que realmente es la motivación de su comportamiento. Y pensamos que cometemos el error de pensar que el problema es el comportamiento, y no es el problema.
El problema es lo que está dentro de su corazón, lo que está dentro de su mente. Y esto es lo que dice la a la palabra. altura de la juventud es muy difícil trabajar con eso, es más cuando tú no conoces a la persona, ni conoces sus motivaciones, ni conoces el ambiente en el que se crió. ¿Cómo tú trabajas con una persona así en un salón de clase que no, sencillamente no sigue reglas, ¿entiendes? Es muy difícil. Tú tienes que llegar aquí, pero ¿cómo tú llegas ahí, verdad? Uno dándole tal vez una atención esmerada o haciéndolo sentir que él cuenta o que ella cuenta, pero es muy difícil, ¿verdad? Dentro de un grupo de 30 estudiantes. Y eso es lo que se da en la escuela, está llena de eso en estos tiempos. Pero Y es bien mayormente son difícil, los padres. difícil trabajar. Pero el problema viene de casa. ¿ves? Sí, El problema viene de casa. Bien, entonces Proverbios 10:13 dice: en los labios del entendido se halla la sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Santo. La vara. ¿Ves? Es la vara, el Señor usa la vara. Usa la vara para corregirnos, su vara y su callado en vulnerable aliento, ¿verdad? Proverbios 3:24 dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y en la próxima dice: el látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espada de los necios. Espalda de los necios. Espalda de los necios. Yo entiendo ahora el proverbio ese de mi vida con mi tía. Porque el de espalda fue que me dio. Ay, Dios mío. Bien, lo que la palabra dice es que el que es necio, que no recibe la palabra, que no recibe el consejo, se corrige con la vara. ¿Ven? Lo repite una y otra vez. ¿Cómo nuestros hijos se benefician de la disciplina? Pues dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Cuando los disciplinamos, reciben sabiduría. Dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, ¿verdad? Recibe sabiduría. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el necio no escucha. Dice el Salmo 94: bienaventurado es el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruye. Es bienaventurado, recibe el consejo, recibe la sabiduría, ama la sabiduría. ¿Ok? Eso es lo que reciben nuestros hijos de la disciplina. Le tenemos que enseñar, ¿verdad? Otros métodos de disciplina que no sean la vara. Dice: algunos padres se dan cuenta que el castigo o el quitarles algo a los niños es más efectivo para fomentar el cambio de comportamiento. Y si ese es el caso, por supuesto, un padre debe emplear los métodos que mejor produzca, ¿verdad?, cambio de comportamiento. Y a pesar de que la Biblia innegablemente recomienda la disciplina física, la Biblia está más preocupada por construir un carácter piadoso que en el método preciso para producir ese objetivo. La Biblia nos está hablando de la vara, ¿verdad? Para el que no recibe consejo. Pero si tú tienes un hijo, ¿verdad?, que tal vez se puede disciplinar de otras maneras, tú puedes experimentar, explorar qué es lo que funciona con ese joven o con ese niño, ¿verdad? Porque no debemos llegar a joven para disciplinarlo. ¿Algún comentario sobre esto? Puede que uno, en vez de acudir primero a la vara, uno puede acudir entonces a ese tipo de disciplina. Seguro. Es que hoy día tú no puedes acudir a la vara, porque si tú marcas con la vara, marcas a un niño, ya tú sabes que tiene un problema. Sí, bueno, Digo, pero uno no le va a dar, uno no le va a dar para que uno lo mande para el hospital. Y a veces tampoco es tan literal. Exacto. No que le vayan a coger puntos. Pero pastora, usted sabe que ayuda muchísimo para esto. ¿Qué? La psicología ayuda. Ajá, sí. Exacto, para los psicólogos. Porque te enseña destrezas adicionales que no tienen que ver necesariamente exclusivamente con la violencia física. Eso es culpa de los psicólogos. Por eso que estamos donde estamos. Bueno,
Yo estoy de acuerdo con la Biblia en cuanto a la disciplina, de que se la vaga, pero en realidad se me hace difícil usar la vaga. Sí, sí. Nunca lo he hecho. Lo hice una vez nada más, ahora después que fueron adolescentes, porque estaban de bocona y eso, ahí sí, una vez. Pero como golpe se me hace bien difícil. Pastora, en Hebreos 12, 10:5 dice, y yo siempre pienso en este versículo cuando pienso en disciplina, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Y esta es la parte bien para mí que me choca siempre, ni te desanimes cuando Él te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Sabes? Es el elemento en muchas ocasiones a veces pensamos o nos enfocamos en el estilo de la disciplina ¿verdad? Y pensamos que ese es el problema cuando realmente lo que no estamos es dando espacio para poder dar esa conexión, ese amor, ese entendimiento, esa comunicación, porque en última instancia el consenso aquí es, yo no lamento que me hayan dado los latigazos, yo lo que lamento es que me lo hayan dado sin haberme merecido o sin que me hubieran explicado, ¿verdad? Y la palabra te dice eso, o sea, que nosotros tenemos que buscar esas alternativas para poder hablar, para poder disciplinar bíblicamente, ¿verdad? Bueno, porque tenemos que pensar que la disciplina nos tiene que llevar a entender qué fue lo que hicimos mal para que no se corrija nuevamente. Es un proceso de formación. Lo vamos a hablar al final, todavía no acabo. ¿Okay? Vamos a hablar de eso ya. La disciplina debe tener como objetivo el bien del niño y nunca debe ser utilizada para justificar el abuso y el maltrato de los niños. Nunca se debe de utilizar para desahogar la ira o la frustración. Aquí le está hablando a los padres, ¿verdad? Ahora vamos a los padres. Conducta de los padres al disciplinar. Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres no provocáis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar a un niño en la disciplina y amonestación incluye la disciplina correctiva, establecer límites y sí, amorosa disciplina física. Si lo va a disciplinar físicamente, es amorosamente. No es con odio, no es con rencor y no es con ira, ¿verdad? Colosenses 3:21 nos dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque a veces es palos y boca y palos y no boca. Les tenemos que dar opciones, ¿verdad? Son seres humanos que están aprendiendo y tenemos que educarlos. Nuestro trabajo es educarlos. La vara siempre incluye esto. Cuando vayas a disciplinar a tu hijo, recuerda que si vas a usar la vara siempre incluye mucha comunicación y corrección. Tú tienes que sencillamente hablarle, comunicarle. Tiene que haber un diálogo, te tienes que sentar y explicar, ¿verdad? Usted debe distinguir entre lo que es abuso y lo que es disciplina. Muchas veces a los padres se les va la mano y llegamos al abuso, ¿verdad? Y nos sentimos como que lo estamos disciplinando, ¿no? Usted tiene que distinguir que es una cosa de la otra. Lo que pasa es que lo disciplina en sílabas, como se te dije. Y también a veces también que te daban y así mismo. Bueno, yo me acuerdo que una vez, ay Dios mío, ahora que dice disciplina las cosas y con ira, yo le di una pela a mis hijos y cogí la correa, nunca había hecho la correa, siempre era como que la larga, pero cogí la correa de José y era en el cuarto, y yo salí llorando y llamé a José llorando, no se va a hablar. Y después a los años me enteré que yo le caí encima a la litera y no le di ni un cantazo. Y ese es el chiste que me hace Yanuel siempre me la cuenta, que yo le di una pena y todo y que Yanuel le decía al otro, a mami no le di a mí y a mí tampoco, pero yo para mí yo para mí que estaban sangrando. Y fue así también, que ya que están hablando de ira y las cosas, y es cierto, con la frustración y el coraje, el cansancio agotador de no trabajar, de madre y las cosas, uno se desahoga. Y yo agarré la correa y yo le caí encima y
cuando después a los años, grande, hace poco, Se confesaron. me dijeron que fue que yo le caí encima Pero, a la litera. Son recheques. Y yo le dije, pues yo puedo ahora. En amor. Bien, hay que distinguir entre la inmadurez y la desobediencia. Porque a veces son desobedientes, pero a veces que no saben. En una vez, mi esposo no dejaba que le tocaran nada. Ese gavetero de él, eso era. Y Natalie, una vez, la del medio, fue y le buscó la cartera. Y él. Dios mío. Eso se acabó el mundo. Santo. Y lo que ella me dijo a mí fue, pero yo no sabía. Y me dio mucha pena. ¿Verdad? Porque no era que ella sabía, no era que ella estaba desobedeciendo, era que ella sencillamente no era ignorante de la situación, ¿verdad? Distingue la diferencia entre la incapacidad y la rebeldía. A veces los muchachos no pueden hacer lo que uno les está pidiendo, ¿verdad? No es que son rebeldes a lo que uno les está diciendo, es que no son capaces de hacer lo que uno les está pidiendo. A lo mejor a veces uno se siente que han visto eso muchas veces, pero nunca lo han hecho. Ellos están aprendiendo, es un proceso de aprendizaje, tenemos que tener eso presente. Conductas que requieren la vara, según la palabra, la desobediencia, la falta de respeto y el engaño. Por eso le dieron con la vara a muchos de ustedes. Desobediencia, falta de respeto y engaño. Hermano, y finalmente Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y tendrás paz en tu vida. Y si te ibas a correr, era doble. La mayoría de las veces. Sí. Eso de la ignorancia es cierto, porque cuando un niño que se ve mucho en la escuela agarra cosas del salón a otro niño y se lo lleva en la mochila y llega a la casa con eso, si el padre no reacciona de que eso no es de él, usted lo tiene que devolver y eso, entonces eso se puede convertir en un problema. Si lo normaliza. Y lo que pasa es que la mayoría de las veces cuando se le corrige a los hijos es estando enojado. Y es por eso que parece violencia, porque estamos enojados y nos estamos desquitando de eso. Pero cuando no estamos enojados, entonces a ellos les queremos pegar. Eso es lo que pasa muchas veces. ¿Quería decir algo? Sí. Yo, perdón. ¿Sí? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es responsabilidad de los padres, los abuelos contribuir, ¿verdad?, a la formación y a la disciplina de ellos. Cuando yo llegaba a la iglesia con mis nietos, yo los cogía a todos en casa. Cuando lleguemos al templo, nos vamos de rodillas al altar a orar. Así yo los enseñé, que cuando se llega a la casa de Dios, vamos al altar. Vamos de rodillas y le oramos al Señor, así, y así lo fui instruyendo a todos. Antes así se hacía en la iglesia. Yo también así. Digo, a mí también me hacían hacer eso, pero lo aprendí, o sea, porque me enseñaron, seguro. Así es que, así era la iglesia antes. Bien, ¿algún otro comentario, hermano? Son las menos 25. Sí, cuando fuimos ahora al viaje a República Dominicana, ¿verdad? Ajá. Una de mis hijas, como usted dice, que todas eran así, dos son idénticas y otra es media bocona. Y me hacía así. Entonces cuando fuimos al viaje, ella quería hacer lo mismo, estaba allá y yo le dije, recuérdate que tú no estás en América, tú estás en República Dominicana. Los vecinos te agarran para que yo te dé 2 correas. Aquí se respetan los padres. Y después se quedó ella pensando, ¿verdad? Se quedó así. Y después me pidió perdón. Y yo dije, ¿será que le dije? ¿Será que Dios te está bajando? Ella dice, no, que no voy a regresar a Santo. Sí, pero yo le dije eso. Yo estaba toda como, bueno, yo estoy en mi tierra, ya yo sé. Y yo, tú estás en República Dominicana, tú no estás en América. Y después se asustó y después me Bien,
Pues a mí me fue por todos lados y pues aquí estoy viva. Porque a mí una vez que yo desobedecí a mi mamá era muy fuerte y golpeaba por todo. Ella me dijo, no te vayas a subir al caballo y no te vayas lejos. Y parece que me dijo, ven. Cuando yo regresé, ¿sabe qué hizo? Agarró de los pies y me colgó en un árbol por todo. ¿Cómo? Aparte de eso, con una vara que le dicen membrillo ahí en mi pueblo. Y luego de parte, al otro día que fue a quitarme de allí, Al otro día, alguna noche, ese era el castigo de mi mamá. Me fue y me metió donde habían muchas lagartijas. Las lagartijas les tengo un pánico que hasta el día de hoy no se me quita. Pero aquí estoy viva. Tremenda disciplina. Tremenda disciplina. La disciplina no Pero sobreviví. amén. Yo espero que hayan leído la Biblia. Vamos entonces, hermanos, a recoger las ofrendas. ¿Ah? Yo no te oigo. Pero la pregunta es, no es lo que hicieron. La pregunta es, ¿fue proporcional? ¿Fue proporcional? Eso es lo Vamos a estar de pie, vamos a orar y a presentar nuestras ofrendas. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por un día más de vida, Señor. Y gracias, Padre, por esta enseñanza que tú nos has hecho, Señor. Gracias por la pastora, Padre, que hoy nos ha hecho recordar de dónde hemos venido nosotros. Pero eso nos ha enseñado, Señor, a crecer más en tu palabra, Padre mío, y a ser obedientes, Padre. Ahora sí somos obedientes. Porque te seguimos a ti, Señor. Así es. Y yo te doy gracias por eso, Padre mío. En este momento, Padre, que vamos a recoger tus ofrendas, te pido, Padre mío, que los bendiga grandemente, Señor. Todo eso te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Jehová.